Bueno, arrancamos. Eh, Hoy vamos a seguir viendo lo que vimos la semana pasada, que eran los condicionales. Los condicionales era el si o el if, que servían cuando teníamos que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando podía pasar una acción si ocurría una cosa, o tenía que pasar otra si no era verdadero, o sea, si no ocurría. Yo voy a compartir la pantalla ahora. Em, Como les decía la semana pasada, estuvimos viendo las estructuras condicionales y que nos permiten hacer una acción si se cumple una condición, y si esa condición no se cumple, podemos hacer otra acción. Habíamos visto un ejemplito en donde teníamos que definir si un número era positivo o no era positivo. Entonces, poníamos la variable n, mostrábamos un mensaje que ingresara el número, lo leíamos, lo guardábamos en la variable n, y acá venía la parte del condicional. Decíamos que si ese número que estaba guardado en n es mayor que 0, entonces el número ingresado es positivo. Pero, o si no, si ese número no es mayor que 0, entonces ese número no era positivo. ¿Sí? Porque la condición es esta partecita que dice que tiene que ser mayor que 0. Si es mayor que 0, venía por la parte verdadera y nos decía que el número ingresado es positivo. En caso contrario, salta derecho al si no y nos dice que el número no es positivo. Ahora, puede pasar que ese número que no es positivo sea dos cosas: o sea negativo o sea neutro. Por ejemplo, 0. Entonces, nosotros, hasta donde vimos la semana pasada, solamente estábamos en condiciones de decir si ese número era positivo o si no era positivo. Con este no es positivo englobábamos todo. Englobamos que es un negativo o que es 0. Esta semana, para poder que este programa sea más completo, vamos a aprender a hacer un si adentro del otro, o sea, un condicional anidado o un si anidado. ¿Sí? Entonces, yo voy a copiar este programita, lo voy a llevar al PCInt, lo voy a pegar acá. Bueno, ¿ves el PCInt? Ahí se lee. Sí, Bien, la primera parte es igual. Defino la variable n, que es en donde voy a guardar el número que ingrese la persona, como numérico, porque es justamente un número. Después, muestro el mensajito pidiendo que ingresen el número, y ni bien ingresan el número, lo guardo en la variable n con el comando leer. Ahora viene toda la parte nueva. Como yo tengo que ver si es una cosa o es la otra o es la otra, tengo que usar un condicional. Entonces, con el si voy a preguntar si ese número es mayor que 0. Si ese número es mayor que 0, yo sigo la lógica del ejemplo anterior. Si ese número es mayor que 0, entonces el número ingresado es positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué? Porque es sí, mayor que 0. Ahora, sí. en el caso de que ese número no sea mayor que 0, habíamos dicho que pueden pasar dos cosas: o que sea negativo o que sea 0, o sea que sea igual que 0. Entonces, entonces, vuelvo a poner otro sí. O sea, en la parte negativa vuelvo a poner otro sí y digo, sí, o sea, ya sé que no es mayor que 0. Entonces pregunto, ¿ese número es menor que 0? Si es menor que 0, entonces es negativo, o sea, está del 0 para abajo. Y si no, ya sabemos que no es positivo, que no es negativo, entonces no nos queda otra que el valor ingresado o el número ingresado sea neutro, o sea 0. ¿Sí? Ajá, sí, Vamos a ver el diagramita de flujo
Voy a presentar el diagrama de flujo ahora. En el diagrama de flujo tenemos una representación un poquito más, más detallada del anidado, ¿sí? Porque tenemos, bueno, la definición, la escritura, la lectura, y acá tenemos la primera decisión. Por el lado verdadero, si se cumple que es mayor que 0, hace esta partecita, muestra que es positivo y termina. Seguimos las flechitas, termina. Pero en el caso de que no sea positivo, volvemos a preguntar, volvemos a una decisión y tenemos dos opciones. Y acá es donde se nota el anidado. ¿Por qué le dicen anidado? O sea, ¿por qué está uno adentro del otro? ¿Sí? ¿Se entiende, Cele? Sí. Bien. A mí... Ahí se agregó alguien. Santiago. Sí. Hola, Diego. Voy a volver al PC y sigo. Digo, a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera, pero en el caso que yo necesitara que sea de otra manera, si yo necesitara que mi programa sea de distinta manera, por ejemplo que arranque verificando que sea 0, toda la lógica de acá adentro, toda la lógica de esa, me va a cambiar, ¿sí? Entonces, supongamos, desactiva un ratito el micrófono, Celia, así no hay tanto ruido. Dale. Gracias. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a plantear este mismo ejercicio, lo voy a plantear de otra manera. Pero primero lo voy a ver funcionando para ver si realmente funciona como tiene que funcionar. Lo voy a ejecutar. Voy a agrandar un poquito para que sea mejor. Ingreso el número, voy a ingresar un número positivo, por ejemplo el 9. Y me dice que el número ingresado es positivo, o sea que la parte de los positivos funciona. Voy a reiniciar y voy a ingresar un negativo, voy a poner menos 7 por ejemplo. La parte del negativo también funciona. Y por último quiero probar con un 0, a ver qué pasa si ingreso el 0. Y me dice que el número ingresado es neutro, o sea 0. ¿Sí? Entonces este programa, así como estaba planteado, funciona. Pero ¿qué pasa? A mí se me ocurrió analizarlo de esta manera. Pero ¿qué pasa si a ustedes se les ocurre pensarlo de otra? También está bien, siempre que el resultado sea el solicitado por el programa, por el enunciado, perdón, también está bien. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir preguntar si el número es 0. Empezar preguntando si el número es igual a 0. Entonces, si el número es igual a 0, acá debería tener este mensaje. ¿Sí? Lo voy a cortar, así no escribo tanto. ¿Sí? Entonces, después vemos esta partecita, pero digo, si el número es igual a 0, entonces el número ingresado es neutro. Si no, pueden pasar dos cosas, que el número sea mayor que 0 o que el número sea menor que 0, o sea que sea positivo o que sea negativo. Esta partecita la dejo como está y digo, si el número es negativo o si el número, perdón, es menor que 0, el número es negativo. Y si no, no me queda otra más que sea positivo. ¿Por qué? Porque ya había visto que no era igual que 0, que no era menor que 0, entonces no queda otra que sea mayor que 0, o sea, positivo. Esta es otra manera de pensarlo, yo lo voy a ejecutar para mostrarles que también debería funcionar. Ingreso un número, voy a ingresar los mismos de recién. 9, el número es positivo, menos 7, el número es negativo, y por último probemos con el 0, y me dice que el número ingresado es neutro. ¿Sí? Puede pasar que acá también puedan cambiar la lógica de acá, del primer sí y del segundo sí. Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, en este caso puedo preguntar
¿el número es menor que 0? Voy a preguntar. Si el número es menor que 0, entonces el número es negativo. Borré sin querer ahí. Entonces decía, si el número es menor que 0, el número es negativo. Si no, siguen pasando dos cosas. O el número es mayor que 0 o el número es igual que 0. Entonces puedo preguntar, ¿el número es igual que 0? Si el número es igual que 0, entonces acá pongo el número es neutro. Y si no, por descarte, ya sé que no es negativo, que no es neutro, no me queda otra más que el número egresado sea positivo. ¿Sí? Entonces, voy a probar esto como último para que veamos lo que les vengo diciendo. Voy a probar 9 positivo, menos 7 negativo, 0 debería mostrar neutro. Bien, ¿por qué les insistí tanto con esto? Porque cuando ustedes se pongan, por ejemplo, a hacer los ejercicios que les dejé de práctica en el aula, cuando se pongan a resolver los ejercicios que les dejé en el aula, es muy probable que si se consultan entre ustedes o cuando yo les pregunte, uno lo haya pensado de una manera u otro lo haya pensado por el otro lado. Entonces no se asusten porque lo más probable es eso. Vuelvo a recalcar, no tiene que estar mal porque uno lo haya pensado de una manera y el otro de otra, ¿sí? Pruébenlo, si funciona, está bien planteado. Voy a volver a presentar para ver los ejercicios que les dejé para que practiquen. Bueno, les decía entonces, acá está el ejercicio que les expliqué recién, de la primera manera que a mí se me ocurrió. Después ustedes lo pueden poner en práctica cuando se pongan a practicar por las distintas posibles opciones. El diagrama de flujo, y les dejé dos ejercicios. Uno que es muy similar, en realidad son similares los dos, pero es para practicar esta parte de anidar, ¿sí? El primero dice, crear un programa que le solicite al usuario ingresar dos números. Luego, se debe de verificar cuál de los dos números es el mayor o si son iguales. ¿Sí? En este caso, yo voy a tener que comparar, en este ejercicio comparaba entre un número y un valor. En este caso, en este ejercicio lo que tengo que hacer es comparar entre dos valores, entre dos números ingresados por el usuario, por la persona, ¿sí? Entonces, voy a tener que pedirle que me ingrese dos números. Que me ingrese el primero, lo guardo por ejemplo en N1, y que me ingrese el segundo y lo guardo en N2. Y en la comparación, en la parte del condicional, en la comparación, debería preguntar si N1 es mayor que N2 o al revés, ¿sí? Y ustedes verán las posibilidades que tienen para resolverlo. Les decía que es muy similar porque lo que tengo que verificar es que si uno es mayor que el otro, ¿sí? O si son iguales. Entonces, es muy similar a esta parte. Y en el segundo ejercicio, dice, crear un programa que determine, por medio de la nota de una instancia evaluativa, si un estudiante promocionó la asignatura, la aprobó o debe hacer el recuperatorio. ¿Sí? Los datos son, si la nota es superior, si la nota es 7 o superior, ese estudiante va a promocionar. Si la nota es inferior a 4, recupera, y si la nota está entre 4 y el 7, aprueba. ¿Sí? Fíjense que acá dice que si la nota es 7 o superior, y en este caso dice si la nota está entre 4 y 7. O sea que ya si es 7 pasa a promocionar. ¿Sí?
vayan, fíjense que en este caso, en vez de contemplar un solo valor, va a tener que contemplar distintas posibilidades. ¿Sí? Esto se lo dejo para que lo piensen, para que lo trabajen. La semana que viene, cuando tengamos la clase el jueves que viene, vamos a verlos. Ya la semana que viene, en el aula, yo les voy a crear en esta parte, en la parte de clases. Hasta ahora ustedes se encontraron con una sola clase que dice conceptos teóricos básicos para iniciarse en el mundo de la programación. Cuando ustedes desplegaban ahí se encontraban con todas las clases. ¿Sí? Todo esto es de pseudocódigo. La semana que viene ustedes se van a encontrar con otra, que es lo que vamos a empezar a trabajar con los microcontroladores, ¿sí? Con la parte de robótica. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar con esa partecita. Ya vamos a dejar esto. Pero voy a retomar una parte de la clase para poder corregir esos dos ejercicios para ver si los entendieron. Y si no los entendieron, explicarle la parte que no lo hayan entendido. Pero me gustaría que prueben de hacerlos, porque como es lo último que vamos a ver de esto, es importante que lo tengan claro. Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bien, además de pedirle de que ustedes se pongan a hacer estos dos ejercicios, también les voy a pedir para la clase que viene, les voy a mostrar, les voy a pedir que se hagan un usuario o entren a esta página. Perdón, voy a ir al... Voy a cerrar sesión en la mía si les aparece como les tiene que aparecer a ustedes. Les voy a pedir que vayan a esta página, a tinkercad.com, y se creen un usuario en esta página, porque en esta página es donde nosotros vamos a estar. Ustedes pueden iniciar sesión con Google directamente, para no tener que crear una nueva contraseña y eso. Pueden ingresar directamente con Google. Yo voy a ingresar con el mío. Cuando ustedes inicien sesión, les va a aparecer esto que les voy a mostrar ahora. Y tenemos dos, bueno, no tenemos más de dos, pero tenemos dos partes muy importantes. Una parte es para crear diseños en 3D, que eso no lo vamos a ver este año. Pero vamos a ir a la parte de circuitos, en donde podemos simular circuitos. Y esto es lo que vamos a estar trabajando nosotros de acá hasta fin de año. Vamos a estar trabajando con esta plaquita que se llama Arduino Uno, y vamos a aprender a programarlas para que podamos usar sensores, motorcitos y todo ese tipo de equipamiento electrónico. Entonces yo necesito que ustedes se registren en Tinkercad, ya tengan el usuario, para que la semana que viene podamos aprender cómo agregar o cómo crear un nuevo circuito y cómo ir agregando cosas. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna preguntita. Si no, esto es todo. Pensaba iniciar un poquito más con Tinkercad, pero voy a esperar que haya alguno más para que estén probando a ver si pueden agregar, por ejemplo, la placa a un nuevo proyecto. Bueno, si no tienen duda, esto es todo por hoy. Espero que puedan realizar los dos ejercicios esos que se encuentran en el aula, y todas las dudas que tengan o me las van consultando o las anotan para el jueves que viene, porque es importantísimo que podamos cerrar esta parte, así directamente pasamos a la otra, porque acá vamos a tener, además de programar, vamos a tener que también armar prototipos. Entonces, para que la parte esa de programación ya la tengamos bien clara.
Bueno chicos, gracias por estar y esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Misa. Chau, chau.